Hola chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Vamos a empezar con la clase de física, con el profesor Henry Niken, quien te habla. Esta es una clase para primer año de secundaria y esperando que te encuentres bien, vamos a empezar. En esta ocasión hablaremos de cinemática de una partícula en una dimensión, parte 2, para empezar este bimestre. En donde estudiaremos el famoso movimiento denominado movimiento rectilíneo uniformemente variado. En esta sesión hablaremos de la definición de este movimiento, que es la aceleración, y de las ecuaciones que corresponden a este tipo de movimiento. Bien, empecemos entonces. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, es un movimiento mecánico en donde un cuerpo que se llama móvil, como ya lo vimos en la sesión anterior, describe una trayectoria recta, o también conocida como rectilínea. Pero a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, este móvil va a ir cambiando el valor de su velocidad de manera uniforme. En el caso del MRU, el valor de la velocidad se mantiene constante. En cambio aquí no. Aquí va a ir cambiando. Y cuando se habla de un cambio, puede ser un incremento en el valor de la velocidad o puede ser una disminución en el valor de su velocidad. Aquí se muestra este aparatito que sirve pues para medir cómo cambia, ¿no?, el valor de la velocidad en un auto, ¿no? Ahí ves que puede incrementarse o puede disminuir, ¿no? Puede partir, ¿qué sería? Partir del reposo y llegar hasta 70 kilómetros por hora o ir frenando hasta detenerse, ¿no? Bien. Esto viene a ser entonces el movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento en donde el cuerpo, llamado móvil, va a describir una trayectoria rectilínea, pero el valor de su velocidad va a cambiar de manera uniforme. Este cambio, repito, puede ser un incremento o puede ser una disminución. Ahora, ¿quién mide ese cambio, ese incremento o disminución en el valor de la velocidad? Quien lo mide es la aceleración. Esta es la magnitud física que va a medir el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Esta aceleración es una magnitud física vectorial y de acuerdo al sistema internacional su unidad es el metro por segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que mide? Pues mide cómo cambia la velocidad, el valor de la velocidad por cada unidad de tiempo. Esta magnitud en el MRU se mantiene constante, o sea, el cambio de la velocidad se mantiene constante. Un ejemplo. Si un auto parte desde el reposo y acelera a razón de 2 metros por segundo cuadrado, significa que en el primer segundo será 2 metros por segundo el valor de su velocidad, en el siguiente sería 4 metros por segundo, en el siguiente sería 6, en el siguiente sería 8, y así iría incrementando de 2 en 2 metros por segundo cada segundo que transcurre, ¿no? Por eso se dice que el valor de esta aceleración va a mantenerse constante. Matemáticamente, la aceleración se define de esta manera. Triangulito V sobre T. Estos triangulitos que van a ver más adelante también significan cambio o también variación. Y se leerían como rapidez final menos rapidez inicial sobre el tiempo, ¿no? Esta sería la expresión matemática para determinar la aceleración. De esta definición es que se obtiene la primera ecuación del MRUV. Cuando se despeja, a ver, vamos a deducirlo rapidito nada más. Mira, si yo quiero saber cuál es la rapidez final, entonces te olvidas un momento de esto, como acá le puedes poner, ¿no? Igual a la letra A. Este T que está dividiendo pasaría acá a multiplicar y esta rapidez inicial que está restando pasaría a sumar. De tal manera que me va a quedar así. La rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial más el valor de la aceleración multiplicado por el tiempo. Y esta ecuación que está aquí, esta expresión que está por acá,
corresponde a la primera de las 4 ecuaciones o 5 ecuaciones que vamos a ver el día de hoy, que se hacen llamar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Se llaman así porque se pueden utilizar para predecir el movimiento, ¿no? Veamos, tenemos el caso de un auto que va a describir esta situación. Mira, un auto que tiene una rapidez inicial, luego de cierto tiempo adquiere una rapidez final y se va a desplazar cierta distancia, ¿no? Manteniendo una aceleración constante. Entonces, hay expresiones matemáticas que relacionan a estas variables, que son, por ejemplo, la primera que acabamos de deducir. Esto se deduce de la primera, de la definición de la aceleración. Esta segunda ecuación que tenemos por acá, tercera y la cuarta. Lo que debes tener en cuenta son dos cosas. Primero, el símbolo de suma y resta se van a utilizar de esta forma. Se va a utilizar suma cuando el movimiento se trata de un movimiento acelerado y se va a utilizar resta cuando es desacelerado. ¿Cuándo te das cuenta que es desacelerado? Cuando te dicen frena o disminuye su rapidez, ¿no? Ahí sería desacelerado. Y acelerado cuando incrementa o cuando el valor de la aceleración es positivo, ¿no? O el problema mismo te dice acelera. Lo otro que tienes que tener en cuenta, lo segundo, es que estas ecuaciones no son exclusivas para determinar solo la distancia o solo la rapidez final. Con estas ecuaciones, por ejemplo, con la primera, tú podrías determinar, vamos a acercarlo, ¿ya? Permíteme. Con la primera ecuación, tú podrías determinar o bien la aceleración, o bien el tiempo, o bien la rapidez inicial. Con la segunda ecuación, tú puedes determinar la rapidez inicial, el valor de la aceleración o la distancia. O sea, no por el hecho de que comience con rapidez final, significa que sea exclusiva para hallar la rapidez final. Te lo comento porque a veces cuando yo les planteo un ejercicio y les pido hallar el tiempo, los chicos dicen, a ver, voy a buscar la fórmula para el tiempo. Y no ven que a la izquierda esté el tiempo y que al otro lado esté la variable. Entonces, no significa que no te estoy dando la fórmula del tiempo. Con estas tres, la primera, la tercera y la cuarta, de repente podrías hallar el tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son dos cositas que debes tener en cuenta para la aplicación de estas ecuaciones. Vamos a resolver un problemita para ver cómo se usan estas ecuaciones. Fíjate acá. Primer ejercicio dice, un móvil parte con una rapidez de 6 metros por segundo y al cabo de 8 segundos adquiere una rapidez de 32 metros por segundo. Calcula el espacio recorrido. En el MRU, bueno, siempre que la trayectoria sea rectilínea, podremos decir que el espacio recorrido, el módulo del desplazamiento, se hacen llamar de una sola forma, que sería la distancia. Primero voy a extraer los datos. Si me dicen que parte con una rapidez, eso sería la rapidez inicial. Luego me dicen, al cabo de 8 segundos, eso sería el tiempo. Adquiere una rapidez nueva, eso sería mi rapidez final. Y me preguntan el espacio recorrido, que yo reconozco es la distancia. Con estas variables, elijo mi ecuación, que sería esta, distancia igual a la semisuma de las rapideces por el tiempo. Y reemplazo únicamente de esta manera, ¿no? La rapidez inicial, 6, la rapidez final, 32, dividido entre 2 y multiplicado por 8, que es el tiempo. Esto me va a quedar 19 multiplicado por 8, de donde tendría pues 152 metros de distancia, ¿no? Que ha recorrido este móvil. Como ves, los problemas que se presentan de esta forma no son muy complicados, siempre y cuando tengas que tener una orden, ¿no? Debes tener un orden y saber elegir tu ecuación. Mira, este otro problemita, a medida que lo voy leyendo, voy a ir extrayendo los datos. Un auto parte con una rapidez de 12 metros por segundo. Eso debe ser la rapidez inicial, porque te dice que parte, comienza el movimiento. Y cuando ha recorrido 150 metros, eso definitivamente es la distancia, adquiere una rapidez de 48 metros por segundo. Es una nueva rapidez. Eso sería la rapidez final. Calcular el tiempo, me preguntan por el tiempo empleado para alcanzar dicha rapidez.
Si te das cuenta, tenemos las mismas variables que en el problema anterior. Sin embargo, en este problema número 2, no te preguntan por la distancia, te preguntan por el tiempo. Así que yo puedo emplear nuevamente la misma ecuación, pero mira, date cuenta, con la misma ecuación voy a calcular el tiempo, ¿no? Reemplazo, a ver, reemplazamos. La distancia 150, la rapidez inicial 12, la rapidez final 48, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por un tiempo. Luego esto saldría 60 sobre 2, sería 30. Simplifico aquí y me va a quedar que el tiempo sale 5 segundos y el ejercicio se ha culminado. Como puedes observar, en este problema se está utilizando la misma expresión, la misma ecuación, pero para hallar otra variable, ¿no? Puede servir para hallar la distancia o puede servir para hallar el tiempo. Cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, hablamos de un tiempo de encuentro, ¿no? Y un tiempo de alcance. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado que estamos estudiando el día de hoy, también se puede hablar de un tiempo de encuentro o un tiempo de alcance, que se va a desarrollar de la siguiente forma. Vamos a tener dos situaciones. La primera de ellas es cuando un móvil quiere o se va a encontrar con otro, mejor dicho. El tiempo de encuentro es cuando dos móviles tardan en encontrarse, siempre y cuando, ojo con esto, partan del reposo con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, si el problema me dice que parten del reposo, entonces el tiempo que van a tardar en encontrarse ya no va a ser al igual que en el MRU, sino que va a ser de esta forma, miren. El tiempo de encuentro va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la distancia dividido entre la suma de los valores de las aceleraciones. Acá te pongo el significado de cada una de estas variables. Tiempo de encuentro, distancia entre los móviles, distancia inicial, y A vienen a ser el módulo de la aceleración, es decir, el valor de la aceleración. Y también se puede dar el caso de dos móviles que se van, el cual uno alcanza al otro, ¿no? Pero también voy a resaltar aquí esta parte que es muy importante. Si parten del reposo. Esta formulita solo se va a aplicar siempre y cuando los móviles partan del reposo. Si no es así, no se puede aplicar esta formulita. El tiempo de alcance sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia dividido entre la diferencia de las aceleraciones, de los valores de sus aceleraciones. Bien, te recomiendo que tomes nota de estas dos formulitas que son muy importantes para, por ejemplo, resolver problemas de la siguiente forma, ¿no? Más o menos de esta manera. Dice así. Dos móviles se encuentran en una misma recta, inicialmente en reposo, separados por una distancia de 400 metros. Si parten al mismo instante, o sea, parten del reposo, acercándose mutuamente con aceleraciones de 5 y de 3, o de 3 y de 5 metros por segundo cuadrado, calcular el tiempo en que se encuentran. Entonces sería de esta manera. Mira. Los datos del problema son la distancia, que son los 400, el valor de la aceleración 1, que es 3, el valor de la otra aceleración, que es 5, y me preguntan por el tiempo de encuentro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos nuestra ecuacioncita que teníamos por acá, la raíz cuadrada de 2 veces la distancia sobre la suma de los valores de las aceleraciones, y quedaría de esta manera, mira. 2 por 400 sobre 5 más 3. Sería 800 dividido entre 8. Estos 800 dividido entre 8 sería 100. Y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Por lo tanto, el tiempo en el que se van a encontrar estos dos móviles sería 10 segundos. Como ves, se aplica directamente esta fórmula. Y por acá, un ejemplito en donde te digan lo siguiente. Dos autos en reposo separados a una distancia de, parten simultáneamente
en la misma dirección, ¿no? En la misma dirección, manteniendo una aceleración constante de 7 y de 5 metros por segundo cuadrado. Si al cabo de 10 segundos un auto alcanza al otro, calcula la distancia de. Entonces, mira, esta es una situación similar a la anterior. Te dan los datos necesarios para aplicar la formulita, sin embargo, no te preguntan el tiempo de alcance. Te están preguntando por la distancia, pero se puede seguir usando la misma expresión. Mira, de esta manera. Los datos que te da el ejercicio son los siguientes. Te preguntan por la distancia, lo primero. Te dan los valores de las aceleraciones, 7 y 5. Y te dan el tiempo en que tarda uno en alcanzar al otro, ¿no? Entonces, la ecuación sería el tiempo de alcance. Y reemplazo. El tiempo de alcance es 10, 2 veces la distancia, y 7 restado de 5, que sería 2. Este 2 se cancela con este número 2, se cancela. Y va a quedar que la raíz cuadrada de la distancia es igual a 10. Para poder simplificar, para poder eliminar este radical, elevo a ambos lados al cuadrado. Finalmente diré que la distancia que estaban separados inicialmente sería 100 metros. Muy bien. Entonces, estos serían algunos ejercicios que se te pueden presentar. Por favor, te sugiero que, ya sabes, debes de tomar nota, hacer unos resúmenes en tu cuaderno. Y ya en clase vamos a resolver mayor cantidad de ejercicios. Y si tienes algunas dudas, te las puedo ir aclarando durante la clase. Eso sería todo. Muchas gracias por tu atención. Conmigo sería, pues, hasta otra oportunidad. Un abrazo. Chao.